Saludo a esta comunidad académica, pero quiero como referirme de manera especial a algo que he observado durante estos días frente a esa relación laboral que hay entre la universidad y su sindicato de trabajadores. Y la verdad quiero destacar cómo la universidad como empleadora acompaña hoy al sindicato a celebrar sus 50 años de existencia. Esto es algo que poco se ve en nuestro mundo y en nuestras relaciones laborales. Muchas veces lo que observamos es más bien como un empleador quiere eliminar un sindicato y no lo está acompañando, como en este caso es evidente ese acompañamiento. Es que es más, escuchaba hace un rato a alguno de los panelistas en salud que nos acompañaba, que la universidad el año entrante cumple 60 años, el sindicato cumplió 50, esto significa que una y otra han crecido de la mano y se han apoyado, la universidad apoya al sindicato, el sindicato apoya a la universidad. Luego, esto es algo que definitivamente debo destacar frente a las directivas de la universidad y por supuesto frente al sindicato. Me uno pues a esta celebración, a este reconocimiento que se le otorga hoy en sus 50 años de existencia. Espero que no sean 50 más, sino que sean 200 o 300 más, como corresponde. Ustedes, universidad y sindicato, son el ejemplo claro de cómo el crecimiento va de la mano tanto del empleador como de la organización sindical. Bien, este tema ya lo había comentado en otro escenario en el que también algunos de ustedes me han escuchado. Sin embargo, me han pedido que justamente sobre lo mismo que hemos hablado en otros foros, ahora lo volvamos a reiterar. Y vamos a hablar justamente de las incidencias de ese acto legislativo en materia de negociación colectiva de cláusulas pensionales y cuáles han sido los avances y los retrocesos de la jurisprudencia en estas materias. Y para eso voy a abordar 4 temas, algunos de los cuales ya el doctor Carlos Oliver los mencionó. Voy a tratar de ser más breve o de transmitir una idea rápida sobre el tema. En primer lugar, quiero señalar que la negociación colectiva, desde la perspectiva que yo tengo, es un derecho humano fundamental. En segundo lugar, quiero referirme, desde esa visión, quiero referirme a cuáles son los contenidos que tiene el acto legislativo en materia de limitación del derecho a la negociación colectiva. Luego, vamos a ver cómo es que también ha evolucionado y de manera muy importante y significativa el tema de la interpretación de las normas convencionales. Y por último, voy a mencionar muy brevemente lo que creo que puede ser el camino hacia el restablecimiento del derecho pleno a la negociación colectiva. Bueno, yo afirmo, o comencé por afirmar, que el derecho de negociación colectiva es un derecho humano fundamental y esto tiene implicaciones. Pero ¿por qué digo que es un derecho humano fundamental? El doctor Oliver lo mencionó ya. Si nosotros vamos a nuestras normas internacionales de carácter universal, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, encontramos allí claras referencias al derecho que tienen todas las personas, al derecho a libertad que tienen todas las personas para asociarse y para crear sindicatos. Y estos postulados de esa Declaración Universal de Derechos Humanos se hicieron vinculantes
para los Estados miembros que los ratificaron a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se recogieron esos postulados de la Declaración, el derecho, libertad que tienen todas las personas para asociarse y formar parte de unos sindicatos. ¿Para qué? Para la defensa de sus intereses. Y si vamos a nivel regional, nos encontramos con la Declaración Americana de Derechos Humanos y con la Convención Americana de Derechos Humanos y su protocolo de San Salvador a través de instrumentos estos vinculantes o en la convención y su protocolo, instrumentos vinculantes a partir de los cuales se dijo exactamente lo mismo que se había dicho ya a nivel universal, y esto es que las personas tienen el derecho, libertad de asociarse, de crear sindicatos, de crear confederaciones, etcétera, todo con el único propósito de adquirir prerrogativas que garanticen sus derechos, que los promuevan desde otra perspectiva, o sea, no solamente es defender lo que ya existe, sino promover otros nuevos y mejores. ¿Y cómo se puede lograr estos derechos, que en últimas son los derechos de libertad sindical? Libertad de asociación, libertad de afiliarse a un sindicato, que es libertad de asociación. Pero ¿cómo se logran estos derechos de libertad sindical para la defensa de esos derechos si no es a través de la negociación colectiva? Luego, lo que quiero decir es que desde la perspectiva de los derechos humanos, la negociación colectiva, que es un elemento inescindible del derecho de asociación y de libertad sindical, es un derecho humano. Pero no solamente nos quedamos en que es un derecho humano, también es un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental tal y como está consagrado en instrumentos internacionales de derecho laboral. ¿Cuáles? Ya los mencionó el profesor Oliver, los convenios 87 y 98, y el 154 son convenios internacionales de la OIT. Los dos primeros, el 87 y el 98, hacen parte de la declaración, relativa declaración de la OIT, que valga la pena señalar, es tripartita, o sea, la aprobaron empleadores, gobiernos y sindicatos o trabajadores. Todos estuvieron de acuerdo con que en el año 98 se expidiera una declaración a través de la cual se refirieran o se establecieran cuáles son los principios y los derechos fundamentales que irradian el derecho laboral internacional. Y dentro de esta declaración se establecieron inicialmente 4 grupos, a partir del año 22 son 5, pero para lo que nos interesa, dentro de estos grupos de derechos, de principios y derechos fundamentales, se incluyó de manera tripartita, quiero volver a decir lo mismo, el convenio 87 y el convenio 98 como convenios que consagran derechos fundamentales. El 87, obviamente, el de la libertad sindical, el 98, el de negociación colectiva. Luego estamos en presencia clara y universalmente aceptada frente a unos derechos de carácter universal. Es decir, el derecho de libertad sindical, del cual hace parte inescindible el derecho de negociación colectiva, desde la perspectiva internacional es un derecho humano y es también un derecho fundamental. Y esto tiene unas implicaciones claras. Y es que cuando estamos en presencia de un derecho de esta naturaleza, las regulaciones que expidan los Estados miembros que aprueban estos tratados, convenios o pactos, deben hacerse de la manera más amplia posible. Y por el contrario, las restricciones que en un momento dado se impongan deben ser selectivas y excepcionales. Bien,
A nivel nacional, el enfoque tampoco es diferente. Ya lo explicó también en parte el profesor Oliver. Si nosotros nos vamos a nuestra Constitución, en el artículo 55 encontramos establecido como un derecho fundamental, según lo ha dicho también la jurisprudencia nacional, el derecho a la negociación colectiva, que la tienen tanto empleadores como trabajadores. Pero si nos vamos a mirar otras normas dentro de la misma Constitución y a partir del año 91, cuando se le dio tanta prevalencia al derecho internacional y al derecho internacional de derechos humanos, encontramos entonces que nuestra realidad nacional, nuestra normativa nacional, tiene tanto en su artículo 55 como en el 93, que se refiere a los tratados de derechos humanos, entre otros, los tratados de negociación colectiva y de libertad sindical. Tenemos claro que el panorama en Colombia debiera ser exactamente el mismo. Estamos ante un derecho humano fundamental. Sobre este tema de los derechos humanos fundamentales, yo creo que ustedes recuerdan con bastante precisión la sentencia T-568 del año 99, a través de la cual se resolvió un asunto de empresas varias de Medellín. La recuerdan ustedes más que cualquier otra región del país. Pero lo importante de esta sentencia, para lo que nos interesa, es que la Corte Constitucional dijo en su momento que todos los convenios, en ese momento dijo la Corte Constitucional que todos los convenios de la OIT son convenios que tratan sobre derechos humanos, porque todos los derechos laborales son derechos humanos. Y dijo también la Corte en ese momento, también lo mencionaba el doctor Oliver, dijo la Corte en ese momento que las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical que fueran ratificadas por el Consejo de Administración de la OIT resultaban vinculantes para el Estado colombiano en la medida en que el Estado se había comprometido con esa organización internacional a cumplir sus convenios que había ratificado, obligación que le imponía aplicarlos de buena fe. Esto lo reiteró la Corte en múltiples sentencias y no obstante, en todo este proceso evolutivo que tiene la jurisprudencia, como es apenas normal, después de esta sentencia T-568 se hizo claridad sobre dos puntos. Uno, no todos los convenios de la OIT tratan de derechos humanos laborales, porque hay algunos convenios que están estableciendo aspectos de carácter técnico, estadístico, de administración, de cómo se presentan las memorias ante la conferencia internacional o ante el Consejo de la Administración para ser discutidas en cada conferencia. Entonces dijo, no todos. Y Corte Constitucional dijo también, yo me voy a reservar el momento para decir cuándo un convenio de la OIT es o no un convenio de derechos humanos, lo cual resulta un poco cuestionable, pero bueno, no es el punto. En esta sentencia reiteró que los convenios 87 y 98 son convenios de derechos humanos fundamentales. Dijo en la sentencia S 555, tal vez no la mencioné, tal vez omití eso, o sea, en la T-568 dijo todos y recomendaciones obligatorias, en la SU 555 dijo no todos y las recomendaciones son de carácter vinculante, como lo ha dicho de manera pacífica y reiterada la Corte, y señala una serie de normas, de sentencias en las que así lo dijo o lo ratificó o lo reiteró, pero aclaró, sin embargo, tanto el gobierno como los jueces conservan un margen de apreciación para analizar su compatibilidad con nuestro ordenamiento
constitucional. Es decir, son vinculantes, pero gobierno y jueces, ustedes miren cuándo las aplican o cuándo no. No obstante esos ires y venires de la jurisprudencia, yo puedo concluir en este punto, para este primer punto, que definitivamente en nuestras normas constitucionales hay claridad, de acuerdo con el artículo 55 y 93, que el derecho a la negociación colectiva es un derecho humano fundamental que debe regularse de la manera más amplia posible, que sus limitaciones deben ser excepcionales, lo que nos lleva a concluir que el acto legislativo desconoció esas normas constitucionales. Esto es el 55, el 93, dentro del 93 los convenios 87 y 98. Y lo desconoció cuando limitó el derecho, libertad de negociar cláusulas convencionales en materia pensional. Pero además fue aún más grave porque lo hizo con vocación de permanencia. Una norma en la Constitución es una norma que tiende a permanecer en el tiempo y su modificación es compleja, se puede hacer, pero peor y aún que eso, más que eso, es que lo hizo de manera inconsulta, de manera unilateral, cuando finalmente ha debido tener en cuenta para esta decisión a los interlocutores sociales que son en últimas los titulares del derecho fundamental y humano de la negociación colectiva. Este, a mi modo de ver, hoy es el panorama frente a la Constitución. Me encantan las ideas que propuso el doctor Oliver, diferentes a la modificación de la Constitución. Las veo muy difíciles, casi en mi criterio me parece que son poco prácticas, que no se pueden aplicar. Luego, lo que quiero decir es que mientras que nuestra Constitución no se modifique en tal sentido, esta es la norma que se encuentra vigente. Y es entonces aquí cuando empatamos con el segundo punto que queremos compartir, y es el de los contenidos de ese acto legislativo, para ver cómo es que la jurisprudencia se ha manifestado frente a ellos. Entonces, podemos decir que básicamente en el tema, el acto legislativo 01 contempla tres aspectos. Por un lado, prohibió que a partir de la vigencia del acto legislativo 29 de julio del 2005 se puedan establecer en convenciones, pactos, acuerdos, laudos, cualquier acto unilateral por parte del empleador, reglas pensionales diferentes a las consagradas en el régimen legal o en el régimen general de pensiones. Dos, estableció respetó o amparó el respeto por los derechos adquiridos y estableció un régimen de transición para aquellas, o un régimen de transición, ya vamos a ver esto, hasta el 31 de julio del 2010. Y tres, amparó el término inicialmente pactado. Entonces, expliquemos estos puntos. El primero, el de la prohibición de negociar temas de carácter pensional en nuestras convenciones. Este punto, y también algo lo mencionaba Oliver hace un rato, este punto es de trascendental importancia y es el de mayor preocupación. ¿Por qué? Porque si en nuestra Constitución tenemos normas como el artículo 55 y el artículo 93 que nos dan el derecho a negociar, y a su vez tenemos un artículo 48 que en virtud del acto legislativo prohíbe esa negociación, estamos frente a una antinomia que es una situación de difícil resolución. ¿Y por qué es de difícil resolución? Porque finalmente no podemos aplicar como estos métodos que hay de hermenéutica jurídica para decir cuál norma prevalece frente a la otra.
Y no, ¿por qué? Porque el jerárquico no puede ser porque estamos frente a normas del mismo nivel jerárquico. Ambas, o la prohibición y la permisión de negociar, están en el nivel constitucional. No podemos hablar tampoco del criterio cronológico de expedición de la norma posterior prevalece sobre la anterior, porque esto sería tanto como decir que el acto legislativo 01 del 2005, que modificó el artículo 48, dejó sin vigencia los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales que Colombia ha ratificado. O sea, eso no tendría ninguna lógica. No tendría ninguna lógica pensar que bajo los fundamentos en los que se expidió el acto legislativo, que fue sostenibilidad del sistema financiero, echemos por la borda los derechos humanos fundamentales. Pero tampoco podía ser el de especialidad como el que explicaba el doctor Oliver, en la medida en que los temas del artículo 48 son de la seguridad social, mientras que los convenios 87 y 98 tienen que ver con el derecho colectivo, la libertad sindical y la negociación. Luego, esto no lo podemos resolver por ahora, como no lo resolvió la Corte cuando se le planteó esa antinomia. La Corte Constitucional soslayó el tema y en la sentencia C-555 lo que hizo fue aplicar el criterio jerárquico, sí, pero frente a las prórrogas de la Convención. Esto es, dijo la Constitución, el artículo 48 modificado por el acto legislativo prevalece sobre el artículo 48 de la Constitución, 478, perdón, del Código Sustantivo del Trabajo, que es el que establece las prórrogas automáticas de la Convención. Luego, en este tema, todas las demandas que en un momento dado se formularon contra el acto legislativo 01 por vicios de forma no prosperaron. Vuelvo, insisto, a mi modo de ver, la norma se encuentra vigente y permanecerá así mientras el constituyente primario o secundario no decidan modificarla. El segundo tema, el de los que contempla este acto legislativo, el de los derechos adquiridos y el régimen de transición, digamos que en principio no ofrece ninguna dificultad. Creo que toda la comunidad, todos los ciudadanos y los jueces, en todos nosotros hay una claridad absoluta que tanto la Corte Suprema como la Corte Constitucional y sus jueces a nivel de tribunales y de jueces unipersonales, por regla general, han respetado esos derechos adquiridos, todos esos derechos que se obtuvieron antes de ese límite del 31 de julio. ¿Y cuáles son esos derechos? Los que se causaron antes del 31 de julio. Y en esta palabra causación quiero dejarla en suspenso para abordarla más adelante en negrilla, en mayúscula y subrayada. Pero aquí me parece que no hay ningún tipo de dificultad. En cuanto al término inicialmente pactado, aquí sí se nos presentaron algunas dificultades recientemente. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia venía diciendo de tiempo atrás que ese término inicialmente pactado en aquellas convenciones que venían rigiendo antes de entrar en vigencia el acto legislativo 01 del 2005, continuarían rigiendo hasta el término pactado entre las partes, así este fuere posterior al 31 de julio del 2010. No obstante, de manera extraña, hasta un poco sorpresiva, en el año 2020 o 2019, la Corte Suprema cambió de parecer y la Corte Suprema dijo, no, el término inicialmente pactado, así haya sido posterior, solamente puede ir hasta el día 31 de julio del 2010. No obstante,
después de muchas discusiones y reflexiones sobre el tema, de mucho insistir sobre la materia, se logró con la sentencia hito 3635 del año 2020 que la Corte de nuevo regresara a ese criterio, que el término inicialmente pactado debe respetarse porque esa fue la voluntad de las partes. Y la voluntad de las partes prima sobre cualquier otro tipo bueno, fue la voluntad de las partes, pero además fue lo que dijo el acto legislativo. O sea, si las partes dijeron que esta cláusula convencional va hasta el año, como era en el caso que se estudió en ese momento, 2017, la convención colectiva del Seguro Social, pues entonces debía respetarse esa voluntad de las partes. No ocurre lo mismo, explicó la Corte, con las prórrogas automáticas de la convención en las que no viene la voluntad de las partes, sino el mandato legal. De esa manera, hoy podemos decir, entonces, con toda tranquilidad, que esa es tanto el criterio de la Corte Suprema como el criterio de la Corte Constitucional. ¿Qué pasa acá, sin embargo? Que la UGPP se ha negado de manera sistemática a darle cumplimiento a estas sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Y lo hace bajo unos argumentos, voy a decirlo, falaces. Dice la UGPP que la Corte Constitucional en su sentencia SU 555 del 2014 dijo que todas las pensiones bajo cualquier circunstancia, incluido el término inicialmente pactado, terminaban el 31 de julio del 2010. Lo que dijimos, dice la Corte en esa sentencia SU 165, lo que hizo la Corte fue dejar claro que el acto legislativo no afectó los derechos consolidados o causados con anterioridad a la entrada en vigencia de la enmienda constitucional, ni las reglas establecidas en las convenciones colectivas previas a la publicación de dicho acto legislativo, que hubieran establecido un término de finalización incluso posterior al 31 de julio del 2010. Y en la sentencia SU 347 del 2022, en el que analizó dos casos, uno de esos casos fue en la misma cláusula de la Convención del Seguro Social, la Corte Constitucional de nuevo dijo: las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este acto legislativo contenidas en pactos, convenciones, laudos o acuerdos válidamente celebrados se mantendrán por el término inicialmente estipulado. Y en esa medida advirtió que a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 del 2005, el artículo 98 de la Convención Colectiva del IS estaba vigente y tenía pactada entre las partes un término inicial de vigencia hasta el año 2007. Bueno, muchas gracias. Y fíjense que en este caso hay algo muy interesante. La convención se firmó en el año 2001, quedó sin vigencia de acuerdo con lo establecido por las mismas partes. La convención hasta el año 2004, 31 de octubre del 2004. Sin embargo, expresamente las partes pactaron en el artículo 2 que habría algunas cláusulas que tendrían una vigencia posterior. ¿Cuáles son esas cláusulas? Las de la pensión. Luego, inequívocamente, aquí las partes, al pactar esa convención, tenían perfectamente claro que iban mucho más allá que los 2 años de vigencia. Entonces, este término inicialmente pactado es un punto que se decidió de manera mayoritaria en la sala laboral y yo quiero darles a ustedes todos estos elementos para que como universidad, o si hay otros empleadores que nos acompañen acá,
y como organizaciones sindicales tengan en cuenta que si sus convenciones tienen plasmadas cláusulas similares, a pesar de que sea un criterio mayoritario y no unánime, lo que sí es absolutamente cierto es que es el que debe aplicar a la luz de la Constitución, a la luz de los convenios internacionales del trabajo, a la luz de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical aprobadas por el Consejo de Administración y pues a la luz de la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional. O sea, elementos hay todos los que ustedes quieran para defender este punto. Ahora bien, vamos al tercer punto. ¿Qué pasa con la interpretación de las cláusulas convencionales que establecieron reglas en materia de pensión? En esto también ha habido una evolución en la jurisprudencia, una evolución y un retroceso en la jurisprudencia de la sala laboral. Y la podemos identificar en 3 etapas claras. En las épocas del Tribunal Supremo del Trabajo, esto es mucho antes de la Constitución Política del 91 y mucho antes de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tuviera a cargo estos temas, el Tribunal Supremo del Trabajo venía diciendo las convenciones contienen derechos y obligaciones y en consecuencia son normas laborales que deben interpretarse a la luz de las reglas de la hermenéutica jurídica, pero como estamos hablando de normas de carácter laboral, deberán interpretarse de manera favorable, que le sea más favorable al trabajador. Y esto fue una jurisprudencia reiterada que se mantuvo hasta inicios de los años 90. Cuando la Corte Constitucional, la Corte Suprema, la Sala Laboral de la Corte Suprema, y esta es la segunda etapa, dijo de manera tranquila que dentro de su función unificadora, la Corte no podía entrar a determinar si la interpretación que un determinado tribunal le daba a una cláusula convencional era válida o no, porque las convenciones en los procesos son pruebas y en esa medida no son normas de carácter nacional frente a las cuales se pueda unificar la jurisprudencia. Pero dijo algo más, y es que esas cláusulas convencionales solamente podían ser interpretadas por los quienes suscriben la convención y que ella en su condición de Corte Suprema de Justicia no podía correr el riesgo de que los interlocutores sociales la desautorizaran con una interpretación distinta. Después de muchos años, en el año 2016 y desde entonces hasta hoy, viene la tercera etapa y es la que se mantiene vigente, y es volver a la del Tribunal Supremo del Trabajo. Esto es, las normas convencionales sí son una prueba dentro del proceso, pero no obstante ser una prueba dentro del proceso, ello no desdice de su carácter normativo que contiene derechos y obligaciones y que como normas laborales que son, deben interpretarse de acuerdo con todas las reglas jurídicas que conocemos sobre la materia, pero en este caso debe interpretarse de acuerdo con el mandato constitucional contenido en el artículo 53 bajo las reglas de la favorabilidad. Entonces, aquí nosotros debiéramos tener en claro 2 cosas. Hay normas convencionales que pueden ser literalmente claras. Esto es que no admiten ninguna interpretación, sino que sencillamente deben aplicarse de acuerdo con su contenido. Pero también puede haber normas que en un momento dado pueden generarnos dudas si esta interpretación es la que vale o tal vez otra que es opuesta, si son interpretaciones razonables, digamos, no son caprichosas, porque eso es otra cosa, sino que sean en verdad razonables, pues aplica el principio de favorabilidad. Y la Corte Constitucional en su sentencia SU 165
y en la 347 del 2022 se ha referido de nuevo a la aplicación de ese principio de favorabilidad frente a la interpretación de normas convencionales. Y esto lo ha hecho justamente para decir cuándo se causa un derecho y cuándo este podría ser exigible. Y les dije hace un rato, dejo la palabra causación en mayúsculas, en negrilla y subrayado para volver ahora sobre el tema. Porque es absolutamente claro para la Corte Suprema de Justicia, para la Corte Constitucional, que por regla general, es decir, cuando las normas convencionales no son tan claras en su tenor literal, necesariamente debe aplicarse el principio de favorabilidad e interpretarlo bajo esas reglas para decir que lo que causa el derecho es el tiempo de servicios, mientras que la edad es un requisito de exigibilidad. Y solamente en dos casos, o mejor, solamente en un caso. Banco de la República, Convención Colectiva del Banco de la República. La Corte Constitucional y la Corte Suprema dicen que la interpretación, que la norma no tiene sino un espacio de interpretación. No lo comparto, ya voy a eso. Pero en cuanto a las demás normas convencionales, hay absoluta claridad en la jurisprudencia constitucional y laboral que al interpretarlas bajo el principio de la favorabilidad debemos entender que la edad es un requisito de exigibilidad, mientras que el tiempo es un requisito de causación. Significa entonces que todas aquellas personas que hayan cumplido el tiempo de servicios señalado en la norma convencional antes del 31 de julio del 2010 causaron el derecho, adquirieron el derecho y solo están esperando o esperarían a cumplir su edad para poder exigir el pago de esa prestación. Y esto, bueno, antes de pasar a lo que quería pasar, voy a referirme al caso de la cláusula 18 de la Convención del Banco de la República. En una sentencia del año pasado, 227, si no estoy mal, la Corte Constitucional dijo, esa cláusula dice que edad y tiempo de servicios debe cumplirse estando vigente el contrato de trabajo. En el año 2022, con la SU 165, dijo no, aplica el principio de favorabilidad. La edad es un requisito de exigibilidad, el tiempo es un requisito de causación. Y absurdamente en la sentencia SU 347, muy favorable al interpretar, o mejor, muy ajustada a la Constitución, al derecho, a los derechos humanos y al ordenamiento jurídico frente a la Convención de Lis, dijo, perfecto, aquí aplica el término inicialmente pactado, pero absurdamente frente a la Convención del Banco de la República desconoció el precedente que acababa de dictar en la 165, vulneró el principio del derecho de igualdad frente a casos muy similares, y se basó en un argumento según el cual la única interpretación que le cabe a esa cláusula es esta. No, porque si fuera interpretación, entonces nos está hablando de otra posible interpretación. Era aplicar su tenor literal, si era que era tan clara. Pero además, si estamos ante una interpretación, esa sentencia SU 347, cuyo texto no lo conocemos,
solamente estamos en el comunicado de prensa. Lo que sí nos anuncia es que tiene 3 salvamentos de voto que apuntan precisamente a cuestionar el desconocimiento del precedente de la SU 165, que apunta a cuestionar la vulneración del principio del derecho de igualdad, y tiene 4 aclaraciones de voto o 2 aclaraciones más y otras 2 anunciadas por la misma línea. ¿Eso qué significa? Que si hay 3 magistrados que entienden que hay una interpretación de la norma en un sentido y hay otros pocos más que lo entienden en sentido opuesto, que estamos ante 2 interpretaciones razonables frente a las cuales es constitucionalmente obligatorio aplicar el principio de interpretación favorable. ¿Qué quiero decir con esto? Trabajadores del Banco de la República, nada se ha perdido. Y hay mucho por hacer. Todavía hay mucho por hacer frente a esa cláusula. Entonces, bajo esos criterios constitucionales, no será fácil, pero no será imposible. Pero en este campo de las interpretaciones de las normas convencionales, yo me tomé un atrevimiento frente a la convención colectiva que impera en esta universidad. Y eso lo hice porque sé que hay 5 trabajadores que estarían, digamos, que ya habrían en este momento causado su derecho. ¿Por qué lo digo? Miren, las cláusulas convencionales para el punto que nos interesan, que están hoy vigentes, es una, la del artículo 36, y allí se dice de manera textual: a partir de la vigencia de la presente convención colectiva, la Universidad de Antioquia reconocerá y pagará la pensión de jubilación a los trabajadores que cumplan o hubieran cumplido 20 años de servicio y que lleguen a la edad de 45 años. Cuando la norma dice que cumplan o hubieran cumplido, necesariamente nos está diciendo el requisito de causación es el tiempo de servicio. Para mí, el texto de la norma es tan claro como ese. Pero bueno, si alguien llegara a entender que tiene otra interpretación, lo cual debe uno respetar, aplique el principio de interpretación más favorable. Así de fácil. Y en eso es clara la jurisprudencia constitucional como la jurisprudencia laboral. El artículo 37 pues simplemente se refiere a que el monto de esa pensión será equivalente al 100% del salario, y el artículo 38 es un artículo bien curioso. El artículo 38 dice: requisitos de jubilación y sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 12 de noviembre del 93. Esta fue una sentencia en la que la Corte estudió un laudo. En ese laudo, que fue lo que se estableció en últimas, que esa pensión consagrada en el artículo 36 se continuaría aplicando a todos aquellos trabajadores que para la fecha de esa sentencia, que fue en octubre del año 93, vinieran vinculados con la universidad. Y de allí en adelante, los demás trabajadores que ingresaran con posterioridad, pues iban a obtener su pensión bajo las reglas del Sistema General de Pensiones. Eso es todo lo que dice el 38. Y el artículo 39, este sí ha sido objeto de muchísimas, pero muchísimas decisiones a través de la jurisdicción ordinaria, además, toda pacífica y uniforme. Y allí se dijo que para las prestaciones extralegales para pensionados, a ellos se les incrementaría su pensión de acuerdo con las reglas de la Ley Cuarta del año
del año 76, según la cual se incrementarán en un 15% siempre que el monto de la pensión no sobrepase el de 5 salarios mínimos. ¿Qué entendió la universidad en un momento dado? Que esta cláusula, que como la ley cuarta del 76 fue derogada por la ley 71 del 88 y después por el sistema general de pensiones, no aplicarían esos incrementos. Muchísimos fallos hay, a través de los cuales la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el camino a seguir? Lo decía en otro foro, lo mencionó también hoy el doctor Oliver, y lo repito ahora. Todas las personas afectadas con este acto legislativo han hecho diferentes intentos para recuperar su pleno derecho a la negociación colectiva. Demandas de inconstitucionalidad, todas fracasaron. Demandas ordinarias, yo diría que la mayoría han prosperado, otras no. Acciones de tutela, muchas han prosperado, salvo pequeñas excepciones que se pueden insistir. Pero normativamente hablando, nuestro acto legislativo sigue vigente en nuestra Constitución. Y ustedes hoy tienen la oportunidad, con un nuevo gobierno, con un nuevo Congreso, de presentar la propuesta de modificar este acto legislativo. ¿Complejo? Sí, muy complejo. Pero se puede intentar. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. ¿Me siento ahí?